Soy Angélica Martínez, maestra de la clase de cálculo integral, y hoy vamos a trabajar con el tema de áreas. Bien, jóvenes, entonces vamos a ver áreas. Revisemos esto. Dice, el área entre la gráfica de una función y el eje de las X. Tenemos que pensar esto en que cuando nosotros vamos a cuantificar un área, debe ser un espacio que está limitado. Tenemos que tener todas las condiciones adecuadas, porque si no, no podríamos decir cuánto vale, ¿no? Si está abierto. Entonces, por esto este énfasis. Dice, para f de x definida en el intervalo cerrado AB, se dice que el área limitada por las rectas x igual a A, x igual a B, y la recta y igual a 0, que es el eje de las x, y la función f de x está dada por... Tenemos la integral definida desde a a b del valor absoluto de f de x, diferencial de x, el resultado en unidades cuadradas. Recordemos que estamos determinando un área. Además, ¿por qué el valor absoluto? Porque nosotros recordemos en las propiedades de la integral definida que nos decía, si la función es positiva, el resultado de la integral va a ser positivo. Entonces, como nosotros estamos hablando de un área, entonces tenemos que garantizar que el resultado vaya a ser positivo. Es decir, estamos hablando de una dimensión, un tamaño, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos tres situaciones. Aquí, inciso I, dice, si tenemos en nuestra gráfica, estamos viendo que nuestra función es positiva, está sobre el eje de las X, ¿verdad? En el intervalo desde A a B, queremos reconocer esta área. Tenemos la plena certeza que si nosotros tenemos un valor absoluto y un valor positivo, va a ser positivo. Pero ¿qué sucede cuando tenemos en el inciso 2i? Tenemos una función que es menor o igual que 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? El valor absoluto nos transforma aquello que era negativo, nos lo transforma ahora a positivo, y entonces tenemos lo que requeríamos, un tamaño positivo. Pero hay ocasiones en que tenemos funciones que una parte de la función dentro del intervalo que nos interesa, la función es positiva y otra parte es negativa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Pues nosotros queremos garantizar que esto sea positivo y corremos el riesgo, por ejemplo, en este que a lo mejor se nos hiciera 0, ¿verdad? Entonces vamos garantizando con el valor absoluto esto que era negativo, lo transformamos a positivo, ¿se fijan? Y entonces todo nos está quedando sobre el eje de las X, y por lo que habíamos visto antes, el resultado va a ser positivo dentro del intervalo de A a B. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la razón por la que nosotros estamos trabajando aquí con el valor absoluto. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, si nosotros tenemos que f de x es igual a menos la raíz de x, ya de entrada estamos hablando de una función que es negativa, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Decimos para y igual a 0 y vamos a dar la otra condición, que la x va a ser igual a 4. Entonces a mí, estos son los únicos datos que me están dando como los que tienen ahí. Tenemos que elaborar la gráfica para poder visualizar la región en la cual vamos a determinar sujeta a estas condiciones. Entonces empezamos con nuestra representación numérica y entonces decimos valores para x y valores para y. Nosotros sabemos que el dominio de esta función son todos los números reales. Sabemos que el mínimo valor que va a tomar es el 0. Entonces partimos de ahí, el 0. Resulta que cuando nosotros establecemos el 0, tenemos la condición que nos están indicando acá, ¿se fijan? Ya tenemos la condición, satisface. Enseguida, si nosotros le damos, por ejemplo, el valor de un cuarto, ¿verdad? Que vamos a tener, el resultado va a ser menos un medio, ¿verdad? Si le damos el 1, la respuesta va a ser menos 1, ¿sí? Y bueno, pues ya vámonos a la otra condición, que va a ser el 4, y entonces vamos a tener el menos 2. Ya estamos incluyendo la otra condición, se fija, todo está ahí tomado en cuenta, nada nos está quedando fuera, ¿sí?
Entonces, elaboramos la gráfica, tenemos aquí el eje de las Y, aquí nosotros tenemos aquí el eje de las X, pero resulta que el eje de las X es la recta Y igual a 0, ¿verdad? Ya estamos ahí plasmando nuestro límite. Luego después, ¿qué tenemos? Pues tenemos el punto 0,0, que es esta condición, y aquí tenemos la otra condición. Entonces decimos 1, 2, 3, el 4. Aquí está la X igual a 4. Aquí va nuestra condición. Entonces, estamos hablando 1 menos 2. Entonces, aquí vamos a tener el punto. ¿Cuál es este punto? El 4, menos 2, ¿verdad? Aquí tenemos, haz de cuenta que esta es la A y esta es la B. El intervalo AB que indicábamos acá, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, queremos saber, sabemos que esta es una curva, por eso es que buscamos este punto, pequeño, para que nos indique de la curvatura, ¿de acuerdo? Entonces, si aquí tenemos un medio, pues la mitad de un medio es un cuarto, ¿no? Y en un cuarto nos dio el menos un medio, entonces aquí está el punto, ¿de acuerdo? Eso nos va a permitir elaborar la gráfica. Entonces, decimos, porque no es una recta, es una curva. Y aquí tenemos a nuestra función que se llama f de x igual a menos la raíz de x. ¿Bien? Entonces, se fijan, todo ya está limitado. Está encerrado por x igual a 4, por y igual a 0, el trazo de la función inicia en el punto origen. ¿Bien? De tal forma que nosotros ya cuando tenemos esto decimos, bueno, esta es la área que yo quiero determinar. Quiero saber cuáles son sus unidades cuadradas. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a establecer nuestra integral que nos fue planteada acá. Y entonces decimos, el área es igual al integral ¿desde dónde? Desde 0. ¿Hasta dónde? Hasta el 4. Ahí están las condiciones dadas. El valor absoluto ¿de quién? De la función, menos la raíz de x, diferencial de x. Nosotros sabemos que todo lo que sale de un valor absoluto es positivo. Entonces vamos a decir que esto va a ser igual a integral de 0 a 4 de la raíz de x, diferencial de x. ¿Estamos de acuerdo? Ya nos quitamos el problema aquel de que nos diera valores negativos. Como tenemos una raíz cuadrada, nosotros sabemos que esto es igual a ¿qué? Pues las potencias, ¿verdad? Es un medio y sabemos que la antiderivada de x a la 1 medio es x a la 3 medios dentro de 3, entre 3 medios. ¿Desde dónde? Desde 0 a 4. ¿Bien? De tal forma que ahora nosotros vamos a evaluar, claro, este coeficiente lo vamos a voltear, ¿verdad? Y nos quedamos con 2/3 de ¿quién? Bueno, pues de la raíz de 4 al cubo menos la raíz de 0 al cubo, ¿de acuerdo? Y entonces decimos que esto es 2/3 de ¿quién? De la raíz de 64. Pero nosotros sabemos que la raíz de 64 es 8 y 2 por 8 es 16. Entonces decimos que el área es igual a 16/3 de unidades cuadradas. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos el área de la región que pretendíamos determinar. ¿Estamos bien? Bueno, entonces tenemos aquí una lista de ejercicios. Estos son de ustedes.